Hay algo que nadie te dice cuando tienes 20 años. No porque sea un secreto, no porque alguien lo esconda a propósito, sino porque es el tipo de verdad que solo se entiende después de haberla vivido en carne propia. Y cuando la entiendes, cuando por fin la ves con claridad, lo primero que sientes no es alivio, es rabia. Rabia contigo mismo por no haberla visto antes, rabia con el mundo por no habértela enseñado a tiempo. Yo pasé años peleando contra cosas que no podía cambiar, años intentando controlar lo que otras personas pensaban de mí, lo que el futuro me iba a traer, lo que la vida me debía. Y cada vez que algo no salía como yo quería, no me detenía a pensar si mi expectativa era razonable. Me destruía, me culpaba, me llenaba de ansiedad intentando forzar resultados que nunca estuvieron en mis manos. Y lo peor no era el dolor, lo peor era creer que ese dolor significaba que yo estaba haciendo algo bien, que sufrir tanto era prueba de que me importaba, de que era responsable, de que estaba luchando. Nadie me dijo que esa lucha era contra mí mismo. Nadie me explicó que hay una diferencia brutal entre lo que puedes controlar y lo que solo puedes aceptar, y que confundir esas dos cosas es la raíz de casi todo el sufrimiento innecesario que vas a experimentar en tu vida. Esto que vas a escuchar no es motivación. No es una lista de consejos bonitos para sentirte bien 5 minutos y después volver a lo mismo. Esto es lo que yo hubiera necesitado que alguien me dijera cuando tenía 20 años y creía que el mundo me debía algo. Son lecciones que vienen de hombres que vivieron hace más de 2000 años, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, y que entendieron algo que la mayoría de nosotros tarda décadas en comprender: que la paz no se encuentra cambiando lo que te rodea, sino cambiando la forma en que respondes a lo que te rodea. Si estás aquí, probablemente ya lo intuyes. Probablemente ya sentiste que algo no funciona en la forma en que has estado viviendo. Que la ansiedad no se va por más que intentes controlar cada variable. Que el miedo al futuro no desaparece por más planes que hagas. Que hay una guerra silenciosa dentro de ti entre lo que deseas que pase y lo que realmente está en tu poder. Lo que viene a continuación no va a resolver esa guerra de golpe, pero va a mostrarte algo que cambia las reglas del juego para siempre, dónde termina tu control y dónde empieza tu libertad. Pero antes de hablar de control, hay que hablar de algo que nadie cuestiona, algo que te enseñaron desde niño y que probablemente nunca has puesto en duda. Una mentira tan profunda que la confundes con virtud. La mentira que te enseñaron sobre el sufrimiento. Te voy a hacer una pregunta y quiero que la respondas con honestidad. Cuando alguien que amas te hace daño, cuando una relación se rompe, cuando pierdes algo que creías seguro, hay una parte de ti que cree que sufrir intensamente por eso es lo correcto. Que si no sufres lo suficiente, entonces no te importaba de verdad. Piénsalo, porque esa idea no apareció de la nada. Te la enseñaron. La cultura te la metió tan profundo que ya ni la cuestionas. Desde que eres niño, te mostraron que el sufrimiento es prueba de amor. Que si alguien se va y tú no te derrumbas, entonces no lo querías de verdad. Que si pierdes un trabajo y no entras en crisis, es porque no te importaba. Que preocuparte hasta enfermarte por tus hijos, por tu pareja, por tu futuro, es señal de que eres buena persona. Y eso es una mentira peligrosa, porque lo que hace es convertir el sufrimiento en una virtud. Y cuando el sufrimiento se convierte en virtud, dejar de sufrir se siente como una traición. Los estoicos entendieron esto hace más de 2000 años. Epicteto, un hombre que nació esclavo, que vivió encadenado, que conoció el dolor físico de una forma que la mayoría de nosotros jamás experimentará, dijo algo en sus disertaciones, libro 1, capítulo 1, que debería grabarse en la mente de cualquier persona que confunde dolor con propósito.
Dijo que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Y que el sufrimiento nace cuando tratamos lo que no depende de nosotros como si dependiera. No estaba diciendo que el dolor no existe. No estaba diciendo que no sientas. Estaba diciendo algo mucho más profundo, que sentir dolor por algo que no puedes cambiar es humano, pero construir tu identidad alrededor de ese dolor es una elección, y es una elección que te destruye. Mira tu propia vida. ¿Cuántas veces te quedaste en una relación que te hacía daño porque irte significaba no luchar lo suficiente? ¿Cuántas veces aguantaste un trabajo que te consumía porque renunciar se sentía como debilidad? ¿Cuántas noches pasaste sin dormir preocupándote por algo que todavía no había pasado, convencido de que preocuparte era lo responsable? Eso no es fortaleza. Eso es confusión. Es confundir el peso con el valor. Es creer que cargar más significa importar más. Y los estoicos lo veían exactamente al revés. Marco Aurelio, el emperador más poderoso del mundo en su época, escribió en sus Meditaciones, libro 4, párrafo 3, que el dolor que sentimos no viene de las cosas en sí, sino del juicio que hacemos sobre esas cosas. No te duele que alguien se fue. Te duele la historia que te cuentas sobre por qué se fue. No te duele la incertidumbre. Te duele la exigencia interna de que todo debería ser seguro. Y aquí está la parte que nadie quiere escuchar. Soltar esa exigencia no significa que te deje de importar. Significa que dejas de confundir sufrimiento con compromiso. Significa que puedes amar sin destruirte, que puedes perder sin desmoronarte, que puedes enfrentar lo incierto sin inventar catástrofes que aún no existen. Epicteto no dejó de sentir porque era estoico. Dejó de permitir que lo que sentía tomara decisiones por él. Y esa diferencia, esa distinción que parece pequeña cuando la lees, pero que es enorme cuando la vives, es lo que separa a una persona que sufre con propósito de una persona que sufre por costumbre. La pregunta no es si vas a sufrir. Vas a sufrir. La vida se encarga de eso sin pedirte permiso. La pregunta es si vas a dejar que ese sufrimiento te defina, o si vas a aprender a sentirlo sin entregarle el control de tus decisiones, de tu paz, de tu forma de estar en el mundo. Pero hay algo peor que sufrir por lo que no controlas. Hay algo que pasa antes del sufrimiento, algo tan automático que ni siquiera lo notas, y es la verdadera razón por la que vives en guerra contigo mismo. El tribunal interno, ese mecanismo silencioso que te condena sin juicio justo. Antes de que el sufrimiento llegue, antes de que la ansiedad se instale, antes de que pierdas la calma, hay algo que ocurre en tu mente a una velocidad que no puedes percibir. Un mecanismo tan rápido, tan silencioso, que para cuando lo notas ya hizo su trabajo. Tu mente juzga, no analiza, no evalúa, no pondera, juzga, y lo hace con una brutalidad que no le permitirías a ninguna otra persona. Piensa en la última vez que cometiste un error. No un error grave, cualquier error cotidiano. Dijiste algo que no debías, tomaste una decisión que no funcionó, confiaste en alguien que no lo merecía. ¿Qué fue lo primero que escuchaste dentro de tu cabeza? No fue una voz compasiva diciendo, «Está bien, todos nos equivocamos». Fue algo más parecido a un veredicto. «Eres un idiota. Siempre haces lo mismo. Nunca vas a aprender». Tu propia mente te declaró culpable sin darte derecho a defensa. Y lo más perturbador es que lo aceptaste. No cuestionaste ese juicio, no pediste pruebas, no dijiste, espera, eso no es justo. Lo tomaste como verdad absoluta y seguiste adelante cargando esa condena como si la merecieras. Marco Aurelio conocía este tribunal. Lo conocía tan bien que dedicó gran parte de sus meditaciones a combatirlo.
En el libro 2, párrafo 1, escribía cada mañana lo que iba a enfrentar ese día. Personas difíciles, situaciones injustas, momentos de frustración. No lo hacía para deprimirse, lo hacía para preparar a su mente antes de que el tribunal interno tomara el control. Porque sabía que si no entrenaba su juicio antes de que los eventos llegaran, sus emociones iban a dictar sentencia sin consultarle. Pero fue Epicteto quien llevó esta idea al nivel más profundo. En su manual, capítulo 5, explicó algo que debería cambiar la forma en que te relacionas con tu propia mente. Dijo que lo que nos perturba no son los hechos, sino las opiniones que formamos sobre los hechos. A esas opiniones las llamó fantasiae, impresiones, y enseñó que la primera tarea de cualquier persona que quiera vivir con cordura es aprender a detenerse entre el evento y la reacción, entre lo que pasa y lo que decides que significa. Eso suena simple cuando lo lees, pero vivir así es otra cosa, porque tu mente no quiere detenerse, tu mente quiere resolver, clasificar, etiquetar. Algo sale mal e inmediatamente necesita un culpable, y el culpable más accesible, el más fácil de condenar, eres tú. Observa cómo funciona en tu vida diaria. Alguien no te responde un mensaje y tu mente no dice, probablemente está ocupado. Tu mente dice, no le importas. Tu jefe te corrige en algo y tu mente no dice, es una oportunidad de mejorar. Tu mente dice, no eres suficiente. Una relación termina y tu mente no dice, a veces las personas toman caminos distintos. Tu mente dice, algo está mal contigo. Cada una de esas interpretaciones es una sentencia. Y cada sentencia que aceptas sin cuestionar se convierte en una creencia. Y cada creencia se convierte en la lente a través de la cual ves todo lo que te pasa después. Así es como una persona termina viviendo convencida de que no merece cosas buenas, no porque la vida se lo haya demostrado, sino porque su propio tribunal interno lo dictaminó hace años y nunca apeló la sentencia. Marco Aurelio lo combatía con una disciplina que pocos entienden. En sus meditaciones, libro 8, párrafo 47, escribió que debes eliminar el juicio y el daño desaparece. Elimina la idea de que fuiste dañado y el daño mismo se desvanece. No estaba negando la realidad. Estaba diciendo que entre lo que ocurre y lo que sufres hay una capa de interpretación que tú agregas. Y esa capa, esa historia que te cuentas sobre lo que pasó, es donde vive la mayor parte de tu dolor. La libertad no está en que nada malo te pase. La libertad está en ese espacio entre lo que te pasa y lo que decides que significa. Epicteto lo llamó el único territorio verdaderamente tuyo, el único lugar donde nadie puede entrar sin tu permiso, el único espacio donde eres completamente libre. Pero hay un problema. Ese espacio, esa pausa entre el evento y tu reacción, se cierra cuando tu mente está dominada por algo que casi nadie reconoce como lo que realmente es. No es miedo, no es inseguridad, es algo más sutil, más adictivo y mucho más difícil de soltar. Es la adicción a la certeza, esa necesidad desesperada de saber qué va a pasar. Lo que domina tu mente no es el miedo, no es la inseguridad, no es siquiera la tristeza. Lo que domina tu mente es algo que disfrazas de responsabilidad, de prudencia, de sentido común. Es la necesidad desesperada de saber qué va a pasar. Obsérvate. Cuando tienes una conversación pendiente con alguien importante, ¿qué hace tu mente? ¿Se queda tranquila esperando? No. Empieza a escribir guiones. Imagina lo que la otra persona va a decir. Prepara respuestas para escenarios que todavía no existen. Y si no encuentra una respuesta para cada posibilidad,
entra en pánico. Cuando esperas el resultado de algo, un examen, una entrevista, una respuesta médica, tu mente no tolera el vacío de no saber, y para llenarlo, inventa. Inventa el peor escenario posible y te lo presenta como si fuera una predicción confiable. Eso no es precaución, eso es adicción. Adicción a la certeza. Tu cerebro está diseñado para predecir amenazas. Hace miles de años, esa función te mantenía vivo. Escuchabas un ruido en la oscuridad y tu mente asumía lo peor, un depredador, un enemigo, un peligro. Y esa reacción instantánea te salvaba. Pero hoy no vives en una sabana. Hoy el ruido en la oscuridad es un mensaje que no llega, una reunión que se pospone, un silencio que no sabes interpretar, y tu cerebro responde igual, con la misma urgencia, con la misma intensidad, como si tu vida dependiera de descifrar cada incertidumbre antes de que se resuelva sola. Séneca lo vio con una claridad que sigue siendo incómoda 2000 años después. En sus cartas a Lucilio, carta 13, escribió que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Pero no lo dijo como un consuelo barato, lo dijo como un diagnóstico. Estaba señalando que la mente humana tiene la capacidad de fabricar sufrimiento a partir de la nada, que puedes estar sentado en tu casa, con comida en la mesa, con un techo sobre tu cabeza, y sufrir como si estuvieras al borde del abismo. No porque lo estés, sino porque tu mente decidió que podrías estarlo. Y lo más cruel de esta adicción es que se alimenta de sí misma. Cuanto más intentas predecir, más escenarios negativos generas. Cuantos más escenarios negativos generas, más ansiedad sientes. Cuanta más ansiedad sientes, más necesitas predecir. Es un ciclo que no se rompe con más información, con más control, con más planificación. Se rompe con algo que va en contra de todo lo que te enseñaron. Aceptar que no sabes qué va a pasar y que eso está bien. Pero los estoicos no se quedaron en la aceptación pasiva. Desarrollaron una herramienta que parece contradictoria, pero que es de una eficacia brutal. La llamaron premeditatio malorum, la premeditación de los males. Séneca la practicaba cada mañana. En sus cartas a Lucilio, carta 91, describió cómo se sentaba a imaginar deliberadamente lo peor que podía ocurrir. No para atormentarse, no para hundirse en el pesimismo, sino para descubrir algo que la ansiedad te impide ver, que incluso en el peor escenario hay algo que puedes hacer, que incluso si todo se derrumba, tú sigues ahí, que la catástrofe que tu mente te presenta como el fin del mundo rara vez lo es. La diferencia entre la ansiedad y la premeditatio malorum es la dirección. La ansiedad imagina lo peor para paralizarte. La premeditación estoica imagina lo peor para liberarte. Porque cuando ya miraste de frente lo que más temes y descubriste que puedes sobrevivirlo, el poder que ese miedo tenía sobre ti se desmorona. Piensa en las decisiones que no has tomado, esa conversación que llevas meses posponiendo, ese cambio de vida que sabes que necesitas pero que no te atreves a dar, ese proyecto que vives solo en tu cabeza porque empezarlo significa arriesgarte a fracasar. Detrás de cada una de esas parálisis hay una misma raíz, la exigencia de saber cómo va a terminar antes de empezar. Y esa exigencia es imposible de satisfacer. Nadie sabe cómo va a terminar nada. Ni los más sabios, ni los más preparados, ni los más poderosos. Marco Aurelio gobernó un imperio sin saber si la plaga que devastaba Roma iba a terminar, sin saber si las guerras en las fronteras iban a ganarse, sin saber si sus propios generales le eran leales. Y cada mañana se levantaba y actuaba, no porque tuviera certeza, sino porque entendió que esperar certeza es la forma más elegante de no vivir.
Tu ansiedad no es una señal de que algo malo va a pasar. Es una señal de que tu mente no tolera no saber. Y la cura no es encontrar más respuestas. La cura es aprender a caminar sin ellas. Y cuando empiezas a caminar sin certezas, cuando sueltas esa necesidad de saber, te encuentras con otro desafío que parece simple, pero que esconde una de las trampas más profundas de la mente humana. Porque todo el mundo te dice que la solución es soltar. Pero nadie te explica lo que nadie te dice sobre soltar, que no es dejar ir, es dejar de apretar. Soltar. Esa palabra está en todas partes, en los libros de autoayuda, en las frases de redes sociales, en los consejos que te dan cuando estás sufriendo. Suelta, deja ir, libérate, como si fuera un acto simple, como si pudieras abrir la mano y dejar caer lo que te pesa con la misma facilidad con la que sueltas un objeto. Pero no funciona así. Y si alguna vez lo intentaste, ya lo sabes. Intentaste soltar a esa persona y al día siguiente estabas revisando sus fotos. Intentaste soltar esa expectativa y a la semana siguiente seguías calculando cómo hacer que se cumpliera. Intentaste soltar el pasado y cada noche tu mente te llevaba de vuelta al mismo momento, a la misma conversación, a la misma herida. El problema no es que no tengas la voluntad de soltar. El problema es que lo que te enseñaron sobre soltar está fundamentalmente equivocado. Te dijeron que soltar es una acción, algo que haces, un esfuerzo consciente de abrir los dedos y dejar caer. Pero soltar no es una acción. Soltar es lo que pasa cuando entiendes algo que tu mente se ha negado a aceptar, que lo que intentas soltar nunca estuvo bajo tu control. No sueltas a una persona. Sueltas la ilusión de que podías hacer que se quedara. No sueltas un resultado. Sueltas la fantasía de que el universo te lo debía. No sueltas el pasado. Sueltas la negociación interminable con algo que ya ocurrió y que ninguna cantidad de pensamiento va a cambiar. Los estoicos tenían un concepto para esto que casi nadie menciona. Lo llamaban upexairesis, la cláusula de reserva. Epicteto lo enseñaba en sus disertaciones. Libro 2, capítulo 6, y es una de las herramientas mentales más poderosas que he encontrado en toda la filosofía antigua. Funciona así. Cada vez que deseas algo, cada vez que te propones un objetivo, cada vez que esperas un resultado, añades internamente una condición. Quiero que esto funcione, si está dentro de lo que la naturaleza permite. Voy a luchar por esto, si el destino lo consiente. No es resignación, no es indiferencia, no es dejar de querer. Es la forma más madura de desear algo sin que ese deseo te esclavice. Es decirle a tu mente, voy a dar todo lo que tengo, pero no voy a destruirme si el resultado no es el que espero, porque el resultado nunca fue mío. El esfuerzo sí. Séneca lo expresó de otra manera en sus cartas a Lucilio, carta 77. Dijo que el sabio no se aferra a la vida ni le teme a la muerte, porque entiende que ninguna de las dos le pertenece por completo. Lo que le pertenece es cómo elige vivirla mientras la tiene. Esa misma lógica se aplica a todo lo que intentas retener. No te pertenece la respuesta de otra persona. No te pertenece el resultado de una entrevista. No te pertenece que el mundo funcione como tú crees que debería funcionar. Lo que te pertenece es tu intención, tu esfuerzo, tu forma de responder cuando las cosas no salen como esperabas. Y aquí es donde la mayoría se atasca, porque aceptar esto se siente como perder poder. Si no puedo controlar el resultado, entonces ¿para qué esforzarme? Pero es exactamente lo contrario. Cuando dejas de apretar, cuando dejas de exigirle al mundo que se ajuste a tu plan, algo inesperado ocurre. Recuperas una energía que estabas desperdiciando
en una batalla imposible. La energía que gastabas peleando contra lo que ya pasó, contra lo que no puedes cambiar, contra lo que nunca fue tuyo, de pronto está disponible para lo único que sí puedes hacer: actuar con claridad en el presente. Piensa en ese duelo que no has terminado. No hablo solo de la muerte de alguien, hablo del duelo por la relación que imaginaste y nunca fue, por la versión de ti mismo que creías que ibas a ser a esta edad, por las promesas que te hicieron y que nadie cumplió. Cada uno de esos duelos incompletos es un puño cerrado, y cada puño cerrado es energía que no estás usando para construir lo que viene. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones, libro 9, párrafo 29, que todo lo que ves pronto desaparecerá, y quienes lo presencian desaparecerán también. No lo escribió con tristeza, lo escribió como recordatorio de que aferrarse a lo que se va es pelear contra la naturaleza misma de la existencia, y esa pelea no la gana nadie. Soltar no es abrir la mano, es entender que la mano siempre estuvo vacía. Pero incluso cuando empiezas a entender esto, incluso cuando aflojas el puño y dejas de pelear contra lo que no puedes cambiar, hay una fuerza que sigue operando en la sombra, una fuerza que distorsiona tus decisiones sin que te des cuenta. Y no viene de dentro de ti, viene de afuera, de un público que ni siquiera existe pero al que llevas toda la vida intentando complacer. Es el precio invisible de vivir para la opinión ajena. Voy a pedirte que hagas algo incómodo. Piensa en la última decisión importante que tomaste. Puede ser un cambio de trabajo, una ruptura, una mudanza, cualquier cosa que haya alterado el rumbo de tu vida. ¿Ya la tienes? Ahora pregúntate esto con honestidad brutal. ¿Esa decisión la tomaste por ti o la tomaste pensando en lo que otros iban a decir? No respondas rápido, porque la respuesta obvia es: la tomé por mí. Todos queremos creer eso. Pero si miras con cuidado, si realmente te detienes a examinar el proceso que hubo detrás, vas a encontrar algo perturbador. Vas a encontrar que en algún punto de esa decisión apareció un público. No un público real, un público imaginario. La voz de tu madre preguntando si estás seguro. La mirada de tus amigos evaluando si es lo correcto. La opinión de personas que ni siquiera están presentes, pero que de alguna forma tienen voto en las decisiones de tu vida. Eso no es normal. Eso es una prisión. Y lo más peligroso es que ni siquiera sabes que estás dentro de ella. Epicteto lo formuló con una precisión que corta. En su manual capítulo 14, dijo que si quieres ser libre, no desees que las cosas sucedan como tú quieres, sino que quieras que sucedan como suceden. Pero añadió algo que casi nadie cita, que la peor forma de esclavitud no es la que te impone otro, sino la que tú te impones al vivir pendiente de lo que otros piensan de ti. Él lo sabía bien. Fue esclavo literal, y cuando obtuvo su libertad física, dedicó el resto de su vida a enseñar que la libertad real no tiene nada que ver con las cadenas externas, sino con las internas. La validación externa funciona como una droga. Cuando alguien te aprueba, cuando recibes un elogio, cuando el mundo te dice que hiciste bien, tu cerebro libera dopamina. Te sientes bien, te sientes seguro, te sientes valioso. Pero ese efecto dura poco, y cuando se va, necesitas otra dosis, otro elogio, otra confirmación, otra señal de que estás haciendo lo correcto, según los estándares de alguien que no eres tú. Y así, sin darte cuenta, construyes una vida entera alrededor de mantener esa dosis constante. Eliges la carrera que impresiona, no la que te llena. Mantienes la relación que se ve bien desde afuera, no la que te hace bien por dentro. Publicas la versión de ti que genera aplausos, no la que es real. Marco Aurelio
Era el hombre más poderoso del mundo conocido. Cada palabra que decía era ley. Cada decisión que tomaba afectaba a millones. Y sin embargo, en sus meditaciones, libro 3, párrafo 4, escribió algo que revela hasta qué punto entendía esta trampa. Escribió que no desperdicies lo que queda de tu vida imaginando lo que otros hacen, a menos que sea por el bien común. Porque cada momento que pasas preocupándote por lo que piensan de ti, es un momento que le robas a lo único que importa, vivir de acuerdo con tu propia naturaleza. No dijo, ignora a todos. No dijo, no te importe nada. Dijo algo mucho más preciso. Deja de gastar tu vida en el teatro de la aprobación ajena, porque eso es lo que es, un teatro. Tú actúas, ellos aplauden o critican, y al final del día ninguno de los dos se acuerda de la función. Pero tú perdiste horas, días, años enteros ensayando un papel que ni siquiera elegiste. La diferencia que los estoicos trazaban no era entre importarte y no importarte lo que piensan. Era entre reputación y carácter. La reputación es lo que otros creen que eres. El carácter es lo que eres cuando nadie te observa. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, libro 6, párrafo 16, escribió que la mejor venganza contra la injusticia es no volverse como el injusto. No lo escribió para el público, lo escribió para sí mismo, en un diario que nunca pensó que alguien leería, porque su batalla no era con el mundo, era con la tentación constante de dejar que el mundo definiera quién debía ser. Pregúntate cuántas cosas en tu vida existen porque tú las elegiste y cuántas existen porque alguien más las esperaba de ti. Esa carrera, esa relación, esa forma de vestir, de hablar, de comportarte. ¿Cuánto de lo que llamas mi vida es realmente tuyo? ¿Y cuánto es una respuesta automática a un público que ni siquiera te está mirando con la atención que tú crees? Los estoicos no proponían eliminar el deseo de ser aceptado. Sabían que es humano. Lo que proponían era reemplazarlo por algo más sólido, algo que no depende de nadie más que de ti. La coherencia con tus propios principios. Vivir de forma que cuando te mires al espejo, no necesites que nadie te diga que lo estás haciendo bien, porque tú ya lo sabes. No porque seas perfecto, sino porque eres honesto contigo mismo. Esa es la libertad que Epicteto enseñaba. No la libertad de hacer lo que quieras, la libertad de no necesitar que nadie te confirme que lo que haces tiene valor. Pero hay una lección que hace que todo lo anterior cobre un sentido diferente. Una lección que no se enseña en ningún curso, que no aparece en ningún consejo popular y que cuando la entiendes de verdad, cambia la forma en que miras absolutamente todo lo que te ha pasado, incluso lo que te destruyó. Es la lección más difícil que jamás aprenderás. Se llama amor fati. Hay una frase que se repite constantemente en redes sociales, en conversaciones, en libros de autoayuda. Todo pasa por algo. La dicen cuando alguien pierde un trabajo. La dicen cuando una relación se rompe. La dicen cuando la vida te golpea y no sabes por qué. Y suena reconfortante. Suena a que hay un plan, a que alguien o algo está cuidando de ti, a que el dolor tiene un propósito oculto que algún día vas a entender. Pero eso no es lo que los estoicos enseñaban. Eso es la versión cómoda, la versión que te permite seguir siendo pasivo frente a lo que te pasa. Lo que los estoicos enseñaban es algo mucho más radical, mucho más incómodo y mucho más poderoso. Lo llamaban amor fati, amor al destino. Y no significa que todo pasa por algo, significa algo completamente distinto, que lo que te pasó ya pasó, que no puedes cambiarlo y que tu única opción real es decidir qué haces con eso. No buscar un significado oculto, no esperar que el universo te explique por qué, sino tomar lo que ocurrió,
exactamente como ocurrió, y usarlo como material de construcción en lugar de como excusa para detenerte. Marco Aurelio vivió esto de una forma que la mayoría de nosotros no puede ni imaginar. Gobernó el Imperio Romano durante una de las peores plagas de la historia antigua. Perdió a varios de sus hijos. Enfrentó traiciones de personas en las que confiaba. Pasó los últimos años de su vida en campamentos militares, lejos de Roma, luchando guerras que no eligió. Y en medio de todo eso, cada noche, abría su diario y escribía. No escribía "todo está bien". No escribía "esto pasa por algo". En sus Meditaciones, libro 5, párrafo 8, escribió que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El obstáculo no es un desvío, el obstáculo es la ruta. Eso es amor fati. No es gratitud forzada, no es sonreír mientras te destruyen. No es el positivismo tóxico de fingir que todo es maravilloso cuando claramente no lo es. Es la decisión consciente, deliberada, de no desperdiciar tu sufrimiento, de no gastar lo que te queda de vida peleando contra el hecho de que algo doloroso ocurrió, porque esa pelea ya la perdiste. Ocurrió. No hay vuelta atrás. Y cada minuto que pasas preguntándote por qué, cada hora que dedicas a revivir lo que te hicieron, cada noche que pierdes negociando mentalmente con el pasado, es tiempo que le estás regalando a algo que ya no existe. Y aquí es donde la mayoría confunde amor fati con resignación. Pero son opuestos. Resignarse es decir, no puedo hacer nada, me rindo. Amor fati es decir, no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo decidir qué construyo a partir de esto. La resignación te deja inmóvil. El amor fati te pone en movimiento. La resignación mira hacia atrás con derrota. El amor fati mira hacia adelante con los ojos abiertos. Séneca lo entendió desde un lugar muy personal. En su obra de la Providencia, capítulo 4, escribió que la adversidad no es un castigo, es un entrenamiento. Que los dioses no son crueles con los hombres buenos, los están fortaleciendo. No estaba romantizando el dolor, estaba diciendo que el dolor que ya ocurrió tiene dos destinos posibles. O te aplasta porque sigues resistiéndote a que haya ocurrido, o te transforma porque decides extraer de él todo lo que pueda hacerte más fuerte, más lúcido, más humano. Piensa en eso que te pasó, eso que todavía te duele cuando lo recuerdas, esa traición, esa pérdida, esa injusticia que sientes que no merecías. Tienes razón, probablemente no la merecías, pero eso ya no importa. No porque no tenga valor, sino porque la pregunta ¿por qué a mí? No tiene respuesta útil. Nunca la tuvo. La única pregunta que tiene respuesta útil es ¿qué hago ahora con esto? Marco Aurelio no tenía respuestas para por qué sus hijos morían. No tenía respuestas para por qué sus generales lo traicionaban. No tenía respuestas para por qué la plaga devastaba su imperio. Pero cada mañana se levantaba y gobernaba. Cada noche se sentaba y escribía, no porque tuviera esperanza de que todo iba a mejorar, sino porque entendió que su deber no era controlar lo que el destino le traía, sino responder a lo que el destino le traía con la mayor virtud posible. En sus Meditaciones, libro 7, párrafo 9, escribió que acepta las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas con las que el destino te une, y hazlo con todo tu corazón. Eso no es pasividad. Eso es la forma más valiente de estar vivo. Mirar lo que te rompió y decir, esto también es mío. Esto también me pertenece. Y voy a hacer algo con ello que valga la pena. Y nada de esto importa si olvidas una cosa. Una sola cosa que, cuando la pierdes de vista, convierte toda esta sabiduría en teoría vacía. Una verdad tan obvia que la ignoras todos los días. Y tan urgente que cuando la entiendas de verdad, no vas a poder seguir viviendo como hasta ahora. Es la última lección y es esta.
Tu vida es más corta de lo que crees y eso es tu mayor poder. Vas a morir. No es una amenaza, no es una provocación, es el hecho más seguro de tu existencia. Más seguro que cualquier plan que hagas, que cualquier promesa que te hayan dado, que cualquier certeza que creas tener. Y sin embargo, vives como si no fuera verdad. Vives como si tuvieras tiempo infinito, como si siempre hubiera un mañana para empezar, para decir lo que sientes, para hacer lo que sabes que debes hacer. Séneca lo dijo en su obra Sobre la brevedad de la vida, capítulo 1, con una honestidad que sigue doliendo 2000 años después. Dijo que no es que tengamos poco tiempo de vida, sino que desperdiciamos mucho. La vida es lo suficientemente larga si sabes cómo usarla. Pero la mayoría de las personas no la usa, la gasta, la entrega a preocupaciones que no merecen su atención, a personas que no merecen su energía, a miedos que no merecen su obediencia. Y no hablo de productividad, no hablo de levantarte a las 5 de la mañana y llenar cada minuto con tareas. Hablo de algo mucho más profundo. Hablo de la conciencia de que este momento, este exacto momento en el que estás escuchando estas palabras, es un momento que no va a volver y que la forma en que eliges vivirlo dice más sobre ti que cualquier plan a 5 años. Los estoicos practicaban algo que llamaban memento mori. Recuerda que vas a morir. No lo practicaban como un ejercicio morboso. No se sentaban a pensar en la muerte para deprimirse. Lo hacían porque descubrieron que la conciencia de la muerte es el filtro más poderoso que existe para separar lo que importa de lo que no. Cuando recuerdas que esto se acaba, las discusiones absurdas pierden peso. Las opiniones de personas que no te conocen pierden volumen. Los rencores que cargas desde hace años se revelan como lo que son, una pérdida de tiempo monumental. Marco Aurelio lo practicaba cada día. En sus Meditaciones, libro 4, párrafo 17, escribió que pienses en cuántos médicos han muerto después de haber fruncido el ceño tantas veces sobre sus pacientes. Cuántos astrólogos después de haber predicho la muerte de otros. Cuántos filósofos después de haber debatido sin fin sobre la muerte y la inmortalidad. Todo pasa, todos pasan, y tú también vas a pasar. No lo escribió con miedo, lo escribió con claridad, porque entendió que la muerte no es el enemigo. El enemigo es vivir como si la muerte no existiera. El enemigo es posponer lo que importa para un futuro que no te pertenece. El enemigo es esa voz que te dice, todavía hay tiempo, cuando la verdad es que no sabes cuánto tiempo queda. Piensa en lo que estás posponiendo ahora mismo, esa conversación que necesitas tener, ese cambio que sabes que es necesario, ese sueño que llevas años guardando para cuando las condiciones sean perfectas. Las condiciones nunca van a ser perfectas, nunca lo fueron para nadie. Marco Aurelio gobernaba un imperio en medio del caos y aún así actuaba. Séneca escribía sobre la virtud sabiendo que Nerón podía ordenar su muerte en cualquier momento. Epicteto enseñaba filosofía con un cuerpo roto por los años de esclavitud. Ninguno esperó a que las condiciones fueran ideales, porque sabían que esperar condiciones ideales es la forma más sofisticada de no vivir. Hay una forma de procrastinación que nadie llama por su nombre. No es la procrastinación de tareas, es la procrastinación existencial. Es posponer vivir, es decirte, voy a ser feliz cuando consiga ese trabajo, voy a estar en paz cuando resuelva este problema, voy a empezar a vivir de verdad cuando tenga más dinero, más estabilidad, más seguridad. Y mientras esperas, los días pasan, y cada día que pasa es un día que no recuperas. Séneca, en sus cartas a Lucilio, carta primera,
escribió que mientras posponemos, la vida pasa. No dijo mientras descansamos. No dijo mientras disfrutamos. Dijo mientras posponemos. Porque entendió que el mayor robo de tiempo no viene de afuera. Viene de tu propia decisión de esperar un momento que probablemente nunca va a llegar. La muerte no es algo que te pasa al final. La muerte es algo que te acompaña cada segundo y cuando lo entiendes, no te paraliza, te libera. Te libera del miedo a empezar de cero, porque entiendes que empezar de cero a cualquier edad es mejor que no empezar nunca. Te libera del miedo al fracaso, porque entiendes que fracasar intentando es infinitamente más valioso que la seguridad de no haber intentado nada. Te libera de las opiniones ajenas, del resentimiento, de la necesidad de certeza, de la adicción al control. Porque cuando recuerdas que esto se termina, lo único que queda es lo que realmente importa. Y lo que realmente importa no es lo que lograste, no es lo que acumulaste, no es lo que el mundo piensa de ti. Lo que realmente importa es si viviste de acuerdo con lo que sabías que era correcto. Si fuiste honesto cuando era más fácil mentir. Si fuiste valiente cuando era más cómodo esconderte. Si elegiste actuar cuando era más seguro quedarte quieto. Eso es lo que Marco Aurelio se preguntaba cada noche. No cuánto logré hoy, sino fui hoy la persona que sé que puedo ser. Y esa pregunta, esa sola pregunta, es la que quiero dejarte antes de que terminemos este camino juntos. Si pudiera volver atrás, si pudiera sentarme frente a la persona que fui a los 20 años, no le daría un discurso. No le haría una lista de consejos. No le diría todo va a estar bien porque eso sería mentirle. Le diría esto: vas a sufrir más de lo que crees justo y menos de lo que crees que puedes soportar. Vas a perder personas que amas. Vas a fracasar en cosas que te importan. Vas a pasar noches enteras peleando contra tu propia mente, convencido de que algo está roto dentro de ti. Y nada de eso significa que estás haciendo algo mal. Significa que estás vivo. Pero hay algo que necesitas saber antes de que el dolor te convenza de que no hay salida. La guerra que sientes dentro de ti, esa tensión constante entre lo que quieres que pase y lo que realmente pasa, no se gana peleando más fuerte. No se gana controlando más. No se gana preocupándote más, esforzándote más, sufriendo más. Se gana entendiendo algo que parece simple, pero que te va a tomar años aceptar. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Y tu paz vive en la frontera entre esas dos verdades. No puedes controlar lo que otros piensan de ti. No puedes controlar si se quedan o se van. No puedes controlar si el mundo te da lo que crees merecer. Pero puedes controlar cómo respondes cuando nada de eso sale como esperabas. Puedes elegir no construir tu identidad alrededor del dolor. Puedes elegir no vivir para un público que ni siquiera te está mirando. Puedes elegir mirar lo que te rompió y decidir que eso también te pertenece, que eso también es material para construir algo que valga la pena. Eso es lo que Marco Aurelio hacía cada noche cuando escribía en su diario. Eso es lo que Séneca intentaba enseñar en cada carta. Eso es lo que Epicteto repetía a sus alumnos hasta que lo entendieran no con la cabeza, sino con la vida. Que la libertad no es la ausencia de problemas, es la presencia de una decisión, la decisión de responder con virtud ante lo que no puedes evitar. Nadie te dijo esto a los 20. Nadie se sentó contigo y te explicó que la ansiedad no se cura con más control, que soltar no es un acto de voluntad, sino de comprensión, que la opinión ajena es un teatro vacío, que el sufrimiento no es una virtud, que la muerte no es tu enemiga, sino tu maestra más honesta. Ahora lo sabes, y ahora la pregunta no es si el mundo va a cambiar,
el mundo va a seguir siendo exactamente lo que es, impredecible, injusto a veces, hermoso otras, completamente indiferente a tus planes. La pregunta es si tú, a partir de este momento, vas a elegir responder de forma diferente.